Dual language books have been at the heart of my language learning journey for decades. I still remember my first one, a French-English reader from 1964. For me, having the translation right alongside the original helps keep the flow, making language learning more immersive and intuitive. That is why I've created a collection of dual language texts with audio based on the same method I've used for over 30 languages. You can explore them along with my memoir, A Life in 30 Languages, at polyglotdreams.com. Not only will you share in my adventures around the world, but you'll also benefit from my language learning experience and academic research on the subject of foreign language acquisition and cultural adaptation. So go to Polyglot Dreams and click on the top banner that says Find Out More about the dual language learning sets. Chapter 2. Becoming a Chameleon. Capítulo 2. Convertirse en un camaleón. I find linguistic and cultural identity to be an intriguing aspect of foreign language acquisition and cultural adaptation. During that year in Colombia, my experiences caused me to closely observe my own and other people's linguistic and cultural identities as I traveled the world and learned new languages. We have a kaleidoscope of identities, including social, national, racial, ethnic, gender, and religious identities, which may fade in the background or come to the forefront depending on the social interaction at a given moment. Linguistic and cultural identity can be understood in simple terms as identifying with or feeling part of the community that speaks the language in question, whether it is your mother tongue or an additional language. You talk and act like other members of the community, and it feels natural to do so. Considero que el tema de la identidad lingüística y cultural es un aspecto fascinante del aprendizaje de lenguas extranjeras y la adaptación cultural. Mis experiencias durante ese año en Colombia me han llevado a observar más de cerca mi propia identidad lingüística y cultural, así como la de otras personas, mientras viajaba por el mundo y aprendía nuevos idiomas. Existe un abanico de identidades, incluidas las sociales, nacionales, raciales, étnicas, de género y religiosas, que pueden desvanecerse o pasar al primer plano, según la interacción social en un momento dado. La identidad lingüística y cultural puede entenderse en términos simples, como identificarse o sentirse parte de la comunidad que habla el idioma en cuestión, ya sea la lengua materna o un idioma adicional. Se habla y actúa como otros miembros de la comunidad y se siente natural hacerlo. It is possible to develop multiple linguistic and cultural identities throughout our lifetime. Some people are born into and raised in multilingual and multicultural families and/or communities. Even in such situations, there can be significant differences among individuals in developing proficiency in the languages spoken at home and/or in the community, and adopting diverse cultural values, attitudes, beliefs, and behaviors. Language is a fundamental aspect of cultural identity, so the degree to which one develops linguistic competence affects the strength of cultural identity. Children of immigrants who speak their heritage language experience their heritage culture in their daily lives much more than children who don't speak their heritage language. Es posible desarrollar múltiples identidades lingüísticas y culturales a lo largo de nuestra vida. Algunas personas nacen y se crían en familias o comunidades multilingües y multiculturales. Incluso en tales situaciones, puede haber diferencias significativas entre los individuos en el desarrollo del dominio de los idiomas hablados en el hogar o en la comunidad, y la adopción de distintos valores culturales, actitudes, creencias y comportamientos. El lenguaje es un aspecto fundamental de la identidad cultural, por lo que el grado en que se desarrolla la competencia lingüística afecta la fuerza de la identidad cultural. Los hijos de inmigrantes que hablan el idioma de sus padres experimentan dicha cultura mucho más en su vida cotidiana que los niños que no hablan ese idioma. The loss of heritage language among immigrant children sometimes leads to an inability of the parents to socialize with their children, family disunity, and even domestic violence.
When parents do not help their offspring learn their heritage language, the children may lose the opportunity to learn that language in a natural setting and even their ethnic identities. Conversely, studies related to the maintenance of heritage languages show positive correlations between language maintenance and the construction of ethnic identities, personal psychological development, higher self-esteem, and confidence. La pérdida de la lengua heredada entre los niños inmigrantes a veces conduce a la incapacidad de los padres para socializar con sus hijos, a la desunión familiar, e incluso a la violencia doméstica. Cuando los padres no ayudan a sus hijos a aprender su lengua de origen, los niños pueden perder la oportunidad de aprender esa lengua en un entorno natural, e incluso su identidad étnica. Por el contrario, los estudios relacionados con el mantenimiento de las lenguas heredadas muestran correlaciones positivas entre el mantenimiento de la lengua y la construcción de identidades étnicas, el desarrollo personal psicológico, una mayor autoestima y también una mayor confianza. I remember being shocked at an Association of International Business conference by a presentation from an American academic of Chinese ethnicity who did a psychological investigation involving ethnic Chinese in the U.S. She never asked the subjects in the study if they spoke Chinese. She simply treated them all the same in trying to show how their cultural background affects their perception. I mentioned this during the question and answer session. Afterward, an audience member came up to me and commented that since she did not consider proficiency in the heritage language, her research approach seemed like racial stereotyping equivalent to racial profiling condemned in the U.S. Recuerdo que me sorprendió en una conferencia de la Asociación de Negocios Internacionales. La presentación de una académica estadounidense de etnia china, que realizó una investigación psicológica que involucraba a chinos étnicos en los Estados Unidos. Nunca preguntó a las personas que participaron en el estudio si hablaban chino. Ella simplemente se limitó a tratarlos a todos por igual, para tratar de mostrar cómo sus antecedentes culturales afectan su percepción. Lo mencioné durante la sesión de preguntas y respuestas. Después, un miembro de la audiencia se me acercó y me comentó que, dado que no consideraba el dominio del idioma heredado, su enfoque de investigación parecía un estereotipo racial equivalente al perfil racial, condenado en los Estados Unidos. For the last 30 years, I have been a cross-cultural management professor in Japan. My research is focused on the psychological and attitudinal factors that affect foreign language acquisition and cultural adaptation. Indisputably, linguistic and cultural identity is the most critical factor in determining how well a foreign language learner imitates people who speak the target language as their mother tongue regarding their accent, prosody, speech habits, and body language. I previously mentioned that my other linguistic and cultural identities only affect my native tongue when I'm not attentive or not trying to prevent it. This reminds me of a research paper written on this subject by Nicole Marks. I want to talk about what she wrote concerning her personal experiences because they reflect, in many ways, my own experiences during my language learning journey. Durante los últimos 30 años, he sido profesor de gestión intercultural en Japón. Mis investigaciones se han centrado en los factores psicológicos y actitudinales que afectan al aprendizaje de lenguas extranjeras y a la adaptación cultural. Indiscutiblemente, la identidad lingüística y cultural es el factor más crítico a la hora de determinar hasta qué punto un estudiante de lenguas extranjeras imita a las personas que hablan la lengua estudiada como lengua materna, en lo que respecta a su acento, prosodia, hábitos de habla y lenguaje corporal. Anteriormente, mencioné que mis otras identidades lingüísticas y culturales solo afectaban a mi lengua materna cuando no lo notaba o no hacía un esfuerzo por prevenirlo. Esto me recuerda a un artículo de investigación sobre este tema escrito por Nicole Marks. Quiero hablar respecto a lo que escribió sobre sus experiencias personales, porque reflejan, de muchas maneras, mis propias experiencias durante mi camino en el aprendizaje de idiomas. As a Canadian whose mother tongue is English, she explores the construction of her German linguistic and cultural identity during a 3-year sojourn in Germany. At first, she tried to keep people from thinking that she was American from her accent when she spoke German.
She still couldn't imitate local German speakers well enough to do so, and with previous experience learning French, she spoke German with traces of a French accent. The fact that French students were more readily accepted than Americans by the locals was one motivating factor. Como canadiense cuya lengua materna es el inglés, ella explora la construcción de su identidad lingüística y cultural alemana durante su estancia de 3 años en Alemania. Al principio, trató de evitar que la gente pensara que era estadounidense, por su acento cuando hablaba alemán. Todavía no era capaz de imitar a los germanohablantes locales, y, como ya tenía experiencia en el aprendizaje del francés, hablaba alemán con rastros de acento francés. El hecho de que los locales aceptaran más fácilmente a los estudiantes franceses que a los estadounidenses fue uno de los factores motivantes. As she began to copy her local counterparts in non-linguistic forms, such as their dress style and social behavior, she progressed in developing a more native-like German accent. As Shakespeare said, "All the world's a stage, and all the men and women merely players." Later, I would like to discuss the relationship between acting and successfully functioning in foreign languages and cultures. A medida que comenzó a imitar a sus homólogos locales, en formas no lingüísticas, como su estilo de vestimenta y comportamiento social, avanzó en el desarrollo de un acento alemán más nativo. Como dijo Shakespeare, todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres son meros actores. Más adelante, me gustaría hablar sobre la relación entre actuar y desenvolverse con éxito, entre las lenguas y culturas extranjeras. She started to imitate aspects of the regional German dialect and accent of where she spent most of her time and those of the places she visited. During this process, she experienced a significant influence on how she spoke and wrote in her native English. In brief interactions with locals, she played the game of trying to create the impression that German was her mother tongue. Ella comenzó a imitar aspectos del dialecto regional alemán y el acento de donde pasaba la mayor parte de su tiempo y de los lugares que visitaba. Durante este proceso, experimentó una influencia significativa en el habla y escritura de su inglés nativo. En breves interacciones con los locales jugó con el hecho de tratar de dar la impresión de que el alemán era su lengua materna. After reaching a high level of German proficiency, and with more success in creating the impression of being a native speaker, she returned to Canada. For the initial 3 months, her accent in English was not only affected by her German, but also by her impression of a British accent. She often sought to mimic a British accent while teaching English in Germany, since this was the preferred accent among her students. One important reason for the foreign accent in her native English was the desire to express that her experiences and ability in foreign languages had transformed her. She was no longer the same as monolingual Canadian speakers of English. Después de alcanzar un alto nivel de dominio del alemán y con más éxito al crear la impresión de ser una persona cuya lengua materna era el alemán, regresó a Canadá. Durante los primeros 3 meses, su acento en inglés no solo se vio afectado por su alemán, sino también por imitar un acento británico. A menudo trataba de imitar un acento británico mientras enseñaba inglés en Alemania, ya que este era el acento preferido por sus estudiantes. Una razón importante para el acento extranjero en su inglés nativo fue el deseo de expresar que sus experiencias y habilidades en idiomas extranjeros la habían transformado. Ya no era la misma que los hablantes canadienses monolingües de inglés. In brief interactions with locals in foreign languages, I have also challenged myself to pass as a native speaker. However, due to my physical appearance, it is impossible in Asian countries except over the phone. Additionally, I have consciously and unconsciously imitated regional accents and dialects. Like Nicole, I sometimes allow my other linguistic and cultural identities to affect my accent in English, to differentiate between monolingual English speakers and myself. En breves interacciones con los locales en idiomas extranjeros, también me he puesto el desafío de tratar de pasar como hablante nativo. Aunque realmente, esto no es posible de hacer en los países asiáticos, debido a mi apariencia física, excepto por teléfono. También he imitado, consciente e inconscientemente, acentos y dialectos regionales.
Al igual que Nicole, a veces dejo que mis otras identidades lingüísticas y culturales influyan en mi acento en inglés, para expresar una distinción entre los hablantes monolingües del inglés y yo. It is difficult for me not to be influenced by accents and speech habits, even if our conversation is in English. It is much easier to approximate my original American English accent when interacting with people who have a similar accent due to the chameleon effect. Also called unintentional mirroring, this effect refers to the subconscious imitation of body posture, hand gestures, facial expressions, accents, word choice, and other behaviors. This type of mimicry enhances emotional connections between individuals and increases the amiability and smoothness of social interactions. It is not the same as mimicry used for ridicule. Es difícil para mí no dejarme influenciar por los acentos y los hábitos de habla, aunque nuestra conversación sea en inglés. Es mucho más fácil acercarme a mi acento original del inglés americano cuando interactúo con personas que tienen un acento similar, debido al efecto camaleón, también llamado reflejo involuntario. Este efecto se refiere a la imitación subconsciente de la postura corporal, los gestos de las manos, las expresiones faciales, los acentos, la elección de palabras y otros comportamientos. Este tipo de imitación mejora las conexiones emocionales entre los individuos y aumenta la amabilidad y la fluidez de las interacciones sociales. No es lo mismo que la mímica utilizada para ridiculizar. Everyone experiences the chameleon effect to a certain extent in language and behavior, some people more than others. The degree to which they do so is related to empathy and emotional sensitivity. Highly empathic individuals exhibit the effect to a greater extent than do other people. Additionally, people who frequently adopt the perspective of interaction partners mimic their communication habits to a greater degree than people who adopt the perspective of others less often. The chameleon effect is a natural human response to the need for adaptation and the desire to belong to social groups and connect with fellow human beings. Todo el mundo experimenta el efecto camaleón hasta cierto punto en el lenguaje y el comportamiento, algunas personas más que otras. El grado en que alguien experimenta el efecto camaleón está relacionado con la empatía y la sensibilidad emocional. Individuos altamente empáticos exhiben el efecto en mayor medida que otras personas. Además, las personas que con frecuencia asimilan la perspectiva de los compañeros con quienes interactúan, tienden a imitar los hábitos de comunicación de dichos compañeros en mayor medida que las personas que asimilan tales perspectivas con menos frecuencia. El efecto camaleón es una respuesta humana natural a la necesidad de adaptación y al deseo de pertenecer a grupos sociales y conectarse con otros seres humanos. I often imagine what it's like to be someone I see in daily life. It's like a game for me. I'm curious about how people experience their world. This trait relates to my willingness and ability to become part of new linguistic and cultural communities. The more I identify with native speakers of the language I am learning, the easier it is to mimic their accent and body language. This identification is a form of empathy. The concepts of identity and empathy are closely related. Think of the phrase, put yourself in their shoes, which we could substitute with have empathy, feel what they feel, or identify with them. When I am comfortable mimicking body language, it is easier to imitate the accent. A menudo me imagino cómo sería ser una persona que veo en la vida diaria. Es como un juego para mí. Tengo curiosidad por saber cómo otras personas experimentan el mundo. Este rasgo se relaciona con mi voluntad y capacidad para formar parte de nuevas comunidades lingüísticas y culturales. Cuanto más me identifico con los hablantes nativos del idioma que estoy aprendiendo, más fácil es imitar su acento y lenguaje corporal. Esta identificación es una forma de empatía. Los conceptos de identidad y empatía están estrechamente relacionados. Piensa en la frase ponerse en su lugar, que también podríamos sustituir por tener empatía, sentir lo que ellos sienten o identificarse con ellos. Cuando me siento cómodo imitando el lenguaje corporal, es más fácil imitar el acento. Thus, I believe that the intentional acquisition of foreign languages and adaptation to foreign cultures tend to increase the potential of the chameleon effect, both in verbal
and nonverbal forms. This is part of the transformational process of becoming multilingual and multicultural individuals, constructing new linguistic and cultural identities. The more one speaks a foreign language spontaneously with ever greater mimicking of a native speaker, the more transformational the process and overcoming the emotional resistance to creating new cultural and linguistic identities. Por lo tanto, creo que la adquisición intencional de lenguas extranjeras y la adaptación a culturas extranjeras tienden a fortalecer el potencial del efecto camaleón tanto en formas verbales como no verbales. Esto forma parte del proceso de transformación de los individuos multilingües y multiculturals, la construcción de nuevas identidades lingüísticas y culturales. Cuanto más se hable una lengua extranjera de forma espontánea, imitando cada vez más a un hablante nativo, más transformador será el proceso y se superará la resistencia emocional a crear nuevas identidades culturales y lingüísticas. You might wonder what I mean by emotional resistance. The following anecdote might be elucidating. Among the foreigners who often appear on TV in Japan in the role of Gaikokujin, foreign commentators, the ones considered to be the most fluent in Japanese closely mimic the accent, body language, and the way of reacting of the Japanese commentators. By way of reacting, I mean doing things like noisily sucking in air and then groaning slightly before disagreeing with someone. Dave Spector is one of the best examples. I once discussed these thoughts with a foreigner who had been living in Japan for 13 years, but still had minimal ability in Japanese. When I mentioned the example of Spector imitating Japanese ways of communication, he reacted with indignation, saying, "Doesn't it make you want to just slap him?" Tal vez se pregunte a qué me refiero con resistencia emocional. La siguiente anécdota podría ser esclarecedora. Entre los extranjeros que suelen aparecer en la televisión japonesa en el papel de comentaristas gaikokujin, extranjeros, los que son considerados los más fluidos en japonés imitan precisamente el acento, el lenguaje corporal y la forma de reaccionar de los comentaristas japoneses. Por lo último, me refiero a hacer cosas como aspirar ruidosamente el aire y luego gemir ligeramente antes de estar en desacuerdo con alguien. Dave Spector es uno de los mejores ejemplos. Una vez discutí estos pensamientos con un extranjero que llevaba 13 años viviendo en Japón, pero que tenía una habilidad en japonés mínima aún. Cuando le mencioné el ejemplo de Spector imitando las formas de comunicación japonesas, reaccionó con indignación diciendo, «¿No te dan ganas de abofetearle?».